La mayoría de la gente sabe que las pirámides se construyeron como majestuosas tumbas para los faraones, destinadas a asegurarles un viaje sin obstáculos al más allá. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza fue construida para el faraón Keops, pero la mayoría no sabe que toda esta tendencia de construcción de pirámides comenzó aquí, con la pirámide escalonada de Djoser hace unos 4.700 años. Esta enorme estructura fue edificada para el faraón Djoser, un gobernante de la tercera dinastía de Egipto. Se eleva sobre la tierra en 6 niveles, alcanzando una altura de aproximadamente 60 metros. Hoy en día, la vemos como un proyecto arquitectónico fenomenal, pero para los antiguos egipcios, la pirámide escalonada de Djoser fue más bien un experimento a gran escala, un intento de perfeccionar su habilidad antes de pasar a pirámides aún más ambiciosas y alcanzar nuevas alturas. Es realmente fascinante. Pero el verdadero misterio radica en lo que ocurre bajo tierra, en el laberinto subterráneo de esta pirámide. Existe una red de túneles de aproximadamente 5,5 kilómetros de longitud. Algunos investigadores creen que estos túneles podrían haber sido parte de un sistema complejo de abastecimiento de agua, lo que podría cambiar por completo nuestra comprensión sobre la construcción de pirámides. Hablemos de este complejo monumental ubicado en Saqqara. Alrededor de la pirámide hay lo que se llama un foso seco, una zanja continua de hasta 50 metros de ancho y casi 3 kilómetros de largo. Forma un rectángulo alrededor de la pirámide. La profundidad media de esta zanja es de unos 20 metros. Si se sumara toda la tierra y la piedra que excavaron para crear este foso, resultaría aproximadamente 10 veces mayor que el volumen de la misma pirámide escalonada. Durante mucho tiempo, la gente supuso que este foso no era más que una gran cantera, un lugar donde se extraían piedras y arcilla para la construcción de la pirámide escalonada. Lógico, ¿verdad? Pero al examinarlo más de cerca, resulta que no es así. La zanja es demasiado estrecha y profunda para llevar a cabo trabajos de minería en ella, y su ubicación no corresponde a ningún método conocido de extracción de piedra en el antiguo Egipto. Además, algunas partes de la zanja están cubiertas por un techo de roca, lo que la haría prácticamente imposible de usar como cantera. Otra teoría sugiere que el foso seco tenía algún tipo de significado espiritual. Tal vez era un lugar sagrado donde las almas de los aristócratas se reunían para servir al rey fallecido en el más allá. Incluso hay nichos en las paredes que insinúan esta función espiritual, pero la mayoría de los investigadores cree que este propósito probablemente apareció mucho después, tras la construcción del complejo para Djoser. Entonces, ¿para qué fue realmente construido el foso? En 2020, un investigador propuso una idea bastante intrigante. Tal vez este foso fue creado para recolectar y desviar agua, especialmente después de las lluvias. Esto tiene mucho sentido si consideramos su ubicación. El foso está en una zona que fácilmente podría haber sido inundada por aguas de las llanuras cercanas. Esto también podría explicar por qué el foso no se utilizó para nuevos entierros hasta que el clima se volvió más seco y menos propenso a inundaciones. La historia se vuelve aún más fascinante, ya que este foso parece ser parte de un sistema hidráulico más grande y complejo en el complejo de Djoser. En la zanja hay varios compartimentos cuidadosamente tallados en la roca y conectados por túneles. Probablemente, estos compartimentos formaban parte de un sistema de purificación de agua, donde el agua se iba limpiando a medida que fluía de un compartimento a otro. Aquí es donde todo comienza a conectarse con la propia pirámide. En el complejo de Djoser hay varias cámaras subterráneas, y algunos investigadores creen que el agua del profundo foso podría haber sido utilizada para accionar un sistema de elevación hidráulico. Este gigantesco elevador impulsado por agua podría haber sido utilizado para levantar las pesadas piedras necesarias para la construcción de la pirámide. Funcionaba como un volcán, pero en lugar de lava, el agua levantaba las piedras pesadas. Imagínate un gran pozo profundo en el centro del sitio de la pirámide. Dentro de este pozo había una enorme plataforma de madera, similar a una balsa gigante, que podía moverse hacia arriba y hacia abajo. Cuando los trabajadores necesitaban levantar una piedra pesada, llenaban el pozo de agua.
A medida que el nivel del agua subía, la plataforma de madera flotaba hacia arriba, arrastrando la piedra como un gran ascensor de agua. Cuando la piedra alcanzaba la altura deseada, los trabajadores la movían de la plataforma hacia la pirámide. La idea es que el agua del foso, después de ser purificada y filtrada, ingresaría a los pozos subterráneos. Un enorme flotador, posiblemente hecho de madera, se elevaba a medida que los pozos se llenaban, levantando las piedras hasta el lugar necesario para la construcción. Una vez colocada la piedra, se liberaba el agua y la plataforma descendía nuevamente, lista para elevar la siguiente piedra. Este inusual sistema hidráulico de elevación podría haber sido un avance revolucionario, acelerando significativamente el proceso sin necesidad de una gran cantidad de mano de obra. Parece que los antiguos egipcios ya seguían el principio de trabaja de manera más inteligente, no más dura. Por supuesto, no todos están de acuerdo con esta teoría. Algunos expertos argumentan que el área donde se construyó la pirámide escalonada de Djoser no podía retener suficiente agua de las lluvias ocasionales para mantener un sistema hidráulico tan complejo. La teoría principal sugiere que en el pasado podría haber existido un lago cercano que se llenaba después de las lluvias y que podría haber suministrado agua al sistema hidráulico del complejo. Sin embargo, no hay menciones de dicho lago en los textos antiguos egipcios, por lo que es una situación más bien hipotética. Aquí surge la cuestión del esfuerzo físico involucrado. ¿Recuerdas que mencioné que este método podría haber permitido a los constructores antiguos levantar piedras con mucho menos esfuerzo? Puede que no sea del todo cierto. Según algunos expertos, crear este dispositivo hidráulico habría requerido mucho más trabajo pesado que simplemente mover los bloques de piedra con la tradicional fuerza de trabajo humana. No hay que olvidar que la pirámide escalonada de Djoser es relativamente pequeña en comparación con las que se construyeron más tarde. Las piedras utilizadas en la pirámide de Djoser pesaban en promedio unos 300 kilogramos cada una, lo cual no se compara con los bloques de 2 toneladas utilizados más tarde para la pirámide de Kefren. Si eliminamos completamente esta teoría del ascensor de agua, aún necesitamos explicar cómo se construyó realmente esta pirámide. Para responder a esta pregunta, debemos retroceder y hablar sobre los planes originales. Antes de que la tumba de Djoser se convirtiera en una pirámide, se planeaba construir una simple mastaba. Este tipo de tumbas era bastante común en periodos anteriores. Una estructura rectangular, con techo plano y lados inclinados. Pero después de que la mastaba original fue terminada, se decidió expandirla un poco, añadiendo más capas en la parte superior y luego más, hasta que la estructura alcanzó los 6 característicos escalones, cada uno más pequeño que el anterior. Es muy probable que estas pesadas piedras se elevaran con la ayuda de rampas, en lugar de un ascensor accionado por agua. Todavía hay mucho que no sabemos sobre la pirámide escalonada de Djoser para comprender completamente cómo funcionaba este sistema o si existió en absoluto. Sin duda, se requieren investigaciones adicionales. Sin embargo, la idea de utilizar agua para construir la pirámide añade una nueva dimensión a nuestro entendimiento de la ingeniería del Antiguo Egipto. Es un poderoso recordatorio de lo inteligentes e ingeniosos que fueron los constructores, aprovechando el paisaje natural y la fuerza del agua para crear uno de los monumentos más icónicos de la historia.